Palabra Comprometida Ediciones. Palabra Comprometida Ediciones. Amigos y amigas, en nombre de Palabra Comprometida Ediciones, les damos la más cordial bienvenida a esta charla que será realizada por Juan Jacobo Tancara. Bueno, Juan Jacobo Tancara es oriundo de Caquena, en la provincia de Parinacota, en la región de Arica y Parinacota, Chile. Juan Jacobo se ha desarrollado en el ámbito de la literatura, la teología y la filosofía, en los cuales también ha escrito libros y ensayos que esta tarde o esta noche él va a poder compartir con ustedes sobre esa experiencia. Últimamente ha desarrollado su trabajo en la literatura, ha publicado obras literarias, 3 de ellas. La primera es Vestigios de montañas, un viaje, la historia de una familia aymara. Está también Murallas de piel y silencio, fragmento de días y noches. Aparece Mientras dure la vida, episodios, y pronto saldrá a la luz su cuarta obra literaria que se llama Destierro. Bueno, contarles que pueden escribir en los comentarios de el Facebook, en los comentarios de YouTube, y al finalizar esta transmisión o antes de que finalice la transmisión, voy a dar lectura yo a los comentarios o las sugerencias o preguntas que ustedes realizan. No se olvide también inscribirse o suscribirse a nuestro canal Palabra Comprometida Ediciones, que lo encuentra en YouTube. Puede activar la campanita y ahí le llegan los eventos que nosotros y nosotras realizamos. Sin más preámbulo, me gustaría dejar con ustedes a Juan Jacobo Tancara, que es quien nos va a hablar esta tarde, como les había comentado. Juan Jacobo. Giselle, muy buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación y por la oportunidad. Agradecerte a ti y a Palabra Comprometida Ediciones por esta ocasión, que me parece propicia para poder alentar, para poder animar a las personas que quieran escribir, especialmente a los jóvenes. Claro, yo no me considero necesariamente un escritor, aunque he estado con el oficio muchísimos años y entro de una vez en materia, porque el tiempo es valioso. Podría decir que mi relación con la escritura, esta relación íntima, comienza con la Biblia. Yo provengo de una familia cristiana, mi papá fue pastor en la provincia de Parinacota. Junto a misioneros norteamericanos fundaron iglesias evangélicas cuando era difícil, ¿no? Llevar otras opciones religiosas que no sea la católica. La cultura aymara es sincrética, se puede usar ese término, y muy consustancial con la religiosidad popular católica. Y mi padre venía con la opción de los evangélicos. Eso le trajo grandes problemas, amenazas de muerte, bueno, eso es otra historia. Pero nosotros como evangélicos y protestantes leíamos la Biblia recurrentemente, y de ahí viene, creo, mi relación con la escritura. No tuvimos bibliotecas, mi papá no fue a la escuela formalmente. Él aprendió a leer, siempre nos decía como testimonio, con la Biblia. Y por lo tanto él no participó de esta enseñanza formal. Entonces leíamos la Biblia en las escuelas dominicales, en los cultos, de manera personal. Desde niño y también en mi juventud, mi adolescencia, siempre había un Nuevo Testamento o la Biblia completa. Y puedo decir que en una oportunidad leí la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia es lo mismo, etimológicamente significa biblioteca. Biblios, en griego, es biblioteca. Y ciertamente es una biblioteca completa, donde se encuentra poesías, donde se encuentra historia, sabiduría, y va recogiendo
distintas tradiciones y que no solamente corresponden a la tradición judía, sino va recogiendo distintas tradiciones, como el libro de Proverbios, que recoge la sabiduría popular, no solamente del pueblo de Israel, sino de otras naciones, de otros pueblos, podemos decirlo así. Y bueno, no quisiera hablar de la Biblia ahora, porque esto no es una introducción a la Biblia. Sin embargo, un libro que me llamó poderosamente la atención fue el Apocalipsis, tan mal interpretado hasta ahora por las mismas iglesias evangélicas, cuando el Apocalipsis es un movimiento social, un movimiento de resistencia frente a la dominación del Imperio Romano, frente a la exclusión, es un movimiento de resistencia social, decía, y también literario, un movimiento literario, y que se desarrolló antes de Cristo, antes de nuestra era común, para los que no son cristianos. Yo respeto mucho, por supuesto, las opciones. También se le dice era común. Antes de nuestra era común ya comenzó el movimiento apocalíptico, un movimiento literario, un movimiento social, de resistencia frente a los poderes de dominación, frente a los poderes de exclusión que hollan, asesinan, desprecian, abandonan al ser humano. Entonces, esas figuras que aparecen, esas metáforas, son formas literarias estratégicas para comunicarse en clave y para poder hacer la resistencia a través también de la literatura. Es decir, aquí la literatura no es una mera ficción, sino la literatura es sobre todo un medio de resistencia social, un medio de resistencia política, un medio de resistencia frente a los poderes que dominan. Entonces, el libro del Apocalipsis me fue muy grato para amar la literatura, y fue un proceso importante en mi niñez y en mi adolescencia. Recuerdo que memorizábamos textos bíblicos y aprendíamos a usar el castellano desde del siglo XVI, la traducción de en la traducción de Casidro de Reina y la revisión de Cipriano de Valera, que es la que más usábamos en el mundo evangélico. Se puede hablar mucho sobre esta relación, ¿no? Biblia y escritura, pero ahí comenzó una relación íntima con la escritura. Por eso menciono a estos traductores, le llamamos la versión Reina Valera. Reina Valera aludiendo a las personas, el apellido de las personas quienes tradujeron, y Valera, mejor dicho, sí, Valera fue quien revisó la traducción de Casidoro de Reina. Bien, entonces, en esta versión fue mi primer contacto con la escritura desde niño, gracias al contexto de la iglesia evangélica. Otra relación con la escritura tiene que ver con mis estudios literarios en la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia. Yo me crié en la dictadura en Chile. No estaba la carrera de sociología en la UTA, en la Universidad de Tarapacá. Además que nosotros, por ser yo hijo de padre que no fue nunca a la escuela formalmente hablando, mi mamá tampoco. Mi mamá hacía mucho esfuerzo para aprender a leer y a escribir ya de mayor. Incluso mi hermana le enseñaba. Y mi padre en ese sentido, él gustaba mucho de leer la Biblia. Bueno, ya lo mencioné, y aprendió a leer y a escribir usando la Biblia. Y también con mucha práctica, ¿no? Con mucha práctica. Mi papá era muy amante de escribir, de componer himnos, de escribir poesía, de escribir su testimonio. Yo lo recuerdo a él siempre escribiendo en cualquier lugar, incluso en el campo, cuidando las ovejas en Putre, o en las estancias alrededor de Caquena. Él siempre está escribiendo, siempre me recuerdo escribiendo. Vivió también en Arica y él ahí escribía. Incluso a veces no escribía sobre una mesa necesariamente, ¿no? Sino acomodaba un cajón de verdura y sobre eso escribía mi papá. Bien, les estaba diciendo que como me creía en la dictadura, entonces todo el pensamiento crítico había sido extirpado de Chile. Y por lo tanto no había mucha esperanza en Chile de poder encontrar lecturas que yo quería, ¿no? Que mi papá me había hablado también, especialmente del marxismo, que fue bastante demonizado,
pero por el mismo hecho de ser demonizado, a mí me llamó más la atención. Y mi papá, a la vez que me hablaba también de los evangelios, por supuesto, me mostraba a un Jesucristo profundamente humano, histórico y comprometido con los pobres y las personas pobres, pobres en espíritu también. Me hablaba también de Carlos Marx. Y estaba prohibido en Chile leer todo lo que se relacione a pensamiento marxista o crítico. Y a mí me llamó todavía más la atención. Y otro elemento, mi papá siempre me decía, Jacobo, nosotros somos indios. No hay que avergonzarse de nuestra identidad. Y él incluso se ponía a hablar en aymara. En putre él hablaba en aymara y muchos putreños se avergonzaban, no querían sentarse al lado de él cuando él se ponía a hablar en aymara. Incluso le decían Don Juan, porque mi papá se llamaba Juan Crisóstomo Tancara Yucra. Don Juan le decían, no hable ese idioma, es idiomas de los indios, hay que civilizarse, hable castellano. Entonces mi papá, para fastidiarlos, hablaba todavía más en aymara. Bueno, eso porque muchos putreños no les gustaba hablar en aymara. Bueno, era la época, ¿no?, donde la gente se avergonzaba de pertenecer a algún pueblo originario, como se les dice ahora. Bueno, sí, somos nativos de este continente, somos ascendientes, más bien. Pero mi papá nunca se avergonzaba, ¿no?, de su identidad. Eso también es un elemento importante. Y con todo ello, éramos cristianos, evangélicos, leíamos la Biblia y también nos interesaba el pensamiento crítico. Entonces tuve que salir del país, me pude haber ido a Ecuador, me pude haber ido a Perú, yo no tenía la menor idea. Como les digo, es muy difícil a veces advertir cuando uno no pertenece a una familia de estudiantes, o que el papá haya sido profesor o universitario. Cuando uno no viene de familias así, es muy difícil darse cuenta. Uno no sabe dónde buscar becas o cómo entrar a la universidad. Uno no tiene la más mínima orientación. Y de hecho fue el único de mis hermanos que logró entrar a la universidad, hasta que mi hermano, tengo un hermano que también se fue a Bolivia antes que yo, y que él sí ingresó, pero ya bastante mayor. Bueno, entonces me fui a Bolivia, y porque me quedaba más cerca. En ese tiempo era difícil ir a Bolivia, y siempre era un país enigmático. Sabía que de ahí había venido mi abuelo, de una localidad cerca de Charaña. Charaña está muy cerca de Visviri, al lado casi, en la frontera, ¿no? Visviri es el último poblado chileno, y después se va a Charaña, para los que no conocen. Hasta uno puede irse a pie, incluso en media hora está ya en el pueblo de Charaña. Y muy cerca de ahí, entrando más a Bolivia, está Pacajes, Calacoto. Y mi abuelo nació en una comunidad que se llama Carcavinto. Y no, es una comunidad de aymaras, aymara hablantes, y es por eso que yo me considero aymara, ¿no? No es un oportunismo actual, eh, sino que tengo una línea clara, histórica, directa, ¿no?, de ascendencia aymara, ¿no? Por eso le menciono el lugar incluso de la comunidad donde mi abuelo vino. Mi abuelo se llamaba Luis Tancara Lima, que se casó con una caqueneña, eh, y bueno, y de ahí nació mi papá. Mi mamá más bien vino de los valles, y mejor mi abuela, y, y mi abuela se asentó en Caquena. Bueno, como nuestra cultura es un tanto patriarcal, entonces nos han enseñado más la línea del padre y no tanto de la madre. Entonces eso debo reconocerlo. Pero solamente quería enfatizar aquello, ¿no?, de que mi papá siempre se reconoció como aymara, como indígena, como indio, decía él, indio, ¿no?, antes que leyéramos a Fausto Reynaga y todo eso, ¿no? Somos indio, indio, decía mi papá. No, bueno, esta palabra indio se usa, así nos trataron a mis antepasados, quienes llegaron de Europa, de Occidente. Entonces se usa ese término como una forma de protesta. No es que nos guste ese término, ¿no?, sino se usa como una forma de protesta. Bueno, me estoy saliendo del tema, creo. Me fui a estudiar a Bolivia, y ahí conocí la libertad de pensamiento. A pesar de ser un país con muchas limitaciones económicas, sin embargo, un país de mucha libertad de pensamiento. En la universidad, movimientos cataristas, indianistas, marxistas, guevaristas, trotskistas, de todas las tendencias políticas, ¿no? Y me gustó mucho la diversidad. Y me anduve paseando en mi juventud, conociendo estos diferentes movimientos, discursos, y donde la escritura también era muy importante. La escritura era muy importante para poder contrarrestar, ¿no?, las ideologías, los
las ideologías y, bueno, había que argumentar. Entonces la escritura era muy importante, se escribía mucho. Estudié literatura, leí mucha literatura, pero yo creo que leí al mismo tiempo y la misma cantidad crítica literaria, y en ese tiempo estaba de moda, no sé si llamarle moda, pero estaba en boga, para no ser tan despectivo, ¿no? Mejor decir, estaba en boga, lo que son los estudios culturales, que ya en la década del 90, en la década del 90 estudié en Bolivia, estaban los estudios de la subalternidad, los estudios culturales, los estudios de la otredad, y ustedes saben, estudiar literatura es la relación íntima con el lenguaje, leer y escribir todo el tiempo, 5 años, leer y escribir. Antes de estudiar literatura estuve un año cursando la carrera de psicología, pero no me gustó la carrera, no, no me convenció, no quise ser un psicólogo. En realidad quise ir a una carrera donde se pudiera leer, porque tampoco necesariamente quería ser un crítico literario, ¿no? En mi contexto social, ¿qué es eso, no? Es una cosa extraña, ¿verdad? Y algunos amigos allegados me criticaban por qué estudiaba esta carrera, ¿no? Si me iba a morir de hambre con esa carrera. Pero era la pasión por la escritura y la familiaridad que yo tenía con la escritura, con la lectura, y gracias a este contexto evangélico de la niñez. Y de ahí vinieron, ya estoy tomando mucho tiempo, las tesis académicas. A estas alturas uno ya no tiene para qué jactarse de nada, ¿no? Ya no tiene sentido. A estas alturas de mi vida, digo. Así que puedo decir tranquilamente que hice una licenciatura en literatura, una carrera que duró 5 años, más la tesis, 6 años estuve en la universidad, sin repetir materias, y ahí hice mi tesis que después convertí en un libro, que fue mi primer libro, es este, La palabra comprometida, apuntes para una hermenéutica literaria, publicado y bastantes ensayos, publicados también en diferentes revistas, con una relación íntima con la escritura, con el lenguaje, como se llama esta ponencia, pero ya venía más bien a culminar un proceso. Sin embargo, ahora el doctorado es como para comenzar un proceso de investigación, donde recién van a comenzar a escribir libros, etc. Entonces hice una licenciatura en literatura, después hice una licenciatura en teología en Costa Rica, validaron algunos estudios hechos en literatura, hice algunos cursos en Bolivia, total que hice 4 años más de una licenciatura en teología, donde escribí otra tesis, que la tengo inédita, que es sobre el pensamiento de mi maestro y un gran amigo, que se llama Franz Hinckelammer, que es un pensador muy importante en los estudios de derechos humanos, sociología, filosofía latinoamericana. Es un alemán, pero ya ha vivido casi toda su vida en América Latina, en Chile, fue profesor de la Universidad Católica en Chile, y en el golpe salió a Alemania, estuvo allá estuvo en la Universidad Libre de Berlín un tiempo, luego igual por motivos políticos y de persecución tuvo que ir a exiliarse a México, a Honduras, y finalmente su parada final fue Costa Rica. Y ahí lo conocí. Yo hice mi tesis de licenciatura en literatura en Costa Rica y hice sobre su pensamiento. Es un trabajo que yo no he querido publicar porque esperé a que Franz Hinckelammer publicara más libros y para tener una idea un poco más completa de su pensamiento. Pero ya tengo el borrador y lo vamos a publicar también. Aunque los libros académicos es muy difícil, ¿cómo les puedo decir?, de difundirlos, ¿no? Tiene un público muy, muy especializado y es por ello que no son libros que circulan tanto como las novelas o como los libros literarios. Que quiero decir, libros de literatura, ¿no? Cuentos, novelas, etc. La novela, ¿no? Que es la que más circula. Pero es un libro que ya está casi terminado y bueno, eso fue mi tesis de licenciatura en teología. Después viene la maestría en ciencias teológicas y pastoral, y sistematicé el pensamiento de otro gran pensador importante, yo diría latinoamericano, lusitano en este caso, de Brasil, Rubén Alves. Escribí sobre su pensamiento 2 conceptos importantes que guiaron mi sistematización de él, de su propuesta filosófica teológica, que es el cuerpo y la nostalgia en Rubén Alves. No se llama así la tesis, pero son los conceptos que analicé en varios libros, en más de 20 libros de Rubén Alves. Eso sí, hay
ya me fui a leer el portugués, que no es difícil, ustedes también lo pueden hacer. Por supuesto, ahí los jóvenes, y leyendo textos ya, la gran mayoría de Alves en portugués, que es su lengua en el cual él escribe, y también escribió en inglés, porque él estuvo viviendo en Estados Unidos y una conferencia también en Reino Unido, y ahí salieron textos en inglés. Y bueno, entonces como ustedes pueden percatarse, si bien es cierto, yo estudié teología, pero mis tesis fueron casi filosóficas, ¿no? Analizando a dos filósofos, Hinckelhammer, economista, sí, de profesión, pero sobre todo filósofo, desde mi punto de vista, ¿no? Y Rubén Alves, un filósofo y teólogo también. Y a partir de ellos me interesó muchísimo, mucho más antes me interesó muchísimo lo que es la teología de la liberación. Después vino ya para no aburrirles con esto, con este aspecto académico, porque quiero hablar también de la literatura, vino el doctorado, esperé algún tiempo, porque tuve a mi hija, entonces esperé algún tiempo para poder hacer el doctorado en Alemania, y ahí, por supuesto, hice un trabajo interdisciplinario entre literatura, filosofía y teología, tomando a Gutiérrez, a un escritor boliviano que se llama Vizcarra, y a Franz Hinckelhammer. Entonces, la subjetividad, ¿no?, en estos tres autores, un literato, un filósofo y un teólogo. Diálogo, contrastes, desencuentros y un gran debate, ¿no?, sobre cómo se construye a partir de los textos la subjetividad. Y esto es importante mencionarlo, porque, como ustedes pueden darse cuenta, es solamente libros y escribir, ¿no? Escribir y libros, leer libros. Entonces podría decir, resumiendo, que mi relación íntima con el lenguaje fue con la Biblia primero, luego con los estudios literarios, con el despertar político, con el despertar a la novedad, a la diversidad de discursos, y luego con las tesis académicas. Y bueno, entonces el hecho de estar siempre en formación, estudiando, permite esta relación íntima con el lenguaje, en la lectura, en la escritura, y bueno, y en el diálogo, en el debate. Eso podría decirles. Eh, Después de los 40 años, eh, me animo a hacer modestamente y con mucho respeto a los escritores y a las escritoras, literatura. Usar ya no el lenguaje de una forma académica, purgado de subjetividad, sino directamente escribir de manera más libre, encontrar en la literatura más libertad para expresarme, porque el lenguaje académico, si bien es cierto, uno está en relación íntima con el lenguaje, siempre escribiendo, siempre reflexionando, siempre leyendo. Sin embargo, yo creo que la literatura da mucha más libertad, pero es otro registro. Cuesta bastante cambiarse de registro, ¿no? Uno ya está, imagínense, acostumbrado hasta los 40 años a escribir ensayos académicos, porque sobre todo yo escribo ensayos académicos. También textos con un lenguaje más objetivo, aunque eso es un artificio también, ¿no? Es un artificio el lenguaje objetivo, así, ¿no? Siempre está, bueno, el lenguaje científico, como que el autor se esconde detrás del lenguaje. Pero en la literatura ya no, bueno, en literatura se puede hacer de todo, hay una libertad amplia. Sin embargo, yo quería hablar, repito, de manera más libre, y cambiarse de registro es difícil, uno está siempre acostumbrado, y eso siempre a uno lo va a perseguir, ¿no? No sé si la palabra es perseguir, pero lo va a influenciar, quiero decir, lo va a influenciar a la hora de escribir incluso literatura. Y me animé con esta primera novela, Murallas de piel y silencio. Entendí que la memoria es también, tiene mucho de ficción, no se puede recuperar la memoria tal cual se supone, y asumí un personaje. Son novelas autobiográficas, pero también ficcionales, porque así es, ¿no? Hasta en la historia hay ficción y hay estilos. Y esto fue la primera novela que escribí ya después de los 40 años. Antes no lo hice, tenía mucho respeto a la literatura. Yo estudiaba literatura en Bolivia y era una élite que hacía literatura.
Y bueno, Ángel Rama, un libro que les recomiendo, un clásico. Ángel Rama escribió La ciudad letrada, yo siempre lo cito en mis trabajos, y él habla, ¿no?, de la ciudad letrada, del elitismo que había en el siglo XIX y del aporte que hicieron en la construcción de las repúblicas latinoamericanas y de las grandes tradiciones, que en alguna medida igual me interesó mientras estudiaba literatura. Por ejemplo, la tradición argentina, Esteban Echeverría, Domingo Faustino Sarmiento, José Hernández, y los grandes fundadores, ¿no? José Enrique Rodó, Andrés Bello, José Martí, por nombrar al azar rápidos, ¿no?, los que han influenciado tremendamente en la conformación de la identidad latinoamericana. Hay otro libro muy interesante de Julio Ramos que se llama Desencuentros de la, no me acuerdo el nombre exactamente, Julio Ramos, Desencuentros de la modernidad en América Latina, literatura y política en el siglo XIX, algo así. Sí, he dicho casi en el 80% el título correcto, puede que me haya equivocado en algunas palabras, pero Julio Ramos, otro libro de Julio Ramos, Paradojas de la letra. Son clásicos, incluso actualmente he visto en algunos estudios sobre ellos en la misma universidad de Chile, en Santiago, no me acuerdo qué universidad, creo que la Universidad de Chile, no sé, pero estudios sobre esto, Julio Ramos y Ángel Rama, que son parte de la tradición crítica latinoamericana. Así también como Antonio Cornejo Polar y su libro Escribir en el aire, este peruano que postula la categoría de heterogeneidad. Pero bueno, esos son algunos autores que me marcaron de manera importante a la hora de la crítica literaria, bajo esta influencia de los estudios culturales. En la carrera de literatura había bueno, tendencias. Algunos estudiantes iban por el lado del esteticismo del lenguaje y otros por el lado de los estudios culturales. Yo me fui por el lado de los estudios culturales porque quería responder a preguntas, ¿no?, de mi propio origen social, de mi propia identidad, de las formaciones sociales, del aspecto político, porque cuando uno nace en una familia modesta, humilde, hay que forjarse y hay que tener también identidad, conciencia de clase, dirían los marxistas. Si a algunos les gusta ese término, hay que tener conciencia en el lugar que uno ocupa en el mundo, para a partir de ahí construirse de manera consciente y no ser ingenuo, ¿no? Pero en fin, tenía un interés político, por eso es que me venía mejor los estudios culturales. Y en los estudios teológicos me venía mejor la teología latinoamericana de la liberación y la teología alemana, ¿no? Jürgen Moltmann, Bultmann, Barth, estos clásicos, ¿no?, especialmente la influencia de Paul Tillich y su teología sistemática, que es una teología que no es fundamentalista ni tampoco entiende la lectura de la Biblia de manera literal, sino usa la filosofía, usa la cultura, usa la sociología, incluso la política, como Johann Baptist Metz, para analizar los dogmas de la iglesia, para analizar el proceso de la iglesia, y para analizar los dogmas, para analizar la fe. Es decir, intenta hacer una teología más secular, más científica, más académica. La teología alemana es una larga tradición que ha influenciado bastante en la teología de la liberación latinoamericana. ¿Y para qué voy a mencionar a uno, por ejemplo? No es que haga gala de nombre, simplemente espero que este video llegue a un público amplio. También a muchos amigos y amigas que tengo en las redes sociales, que son teólogos y pastores y pastoras, etcétera, agentes de pastoral, religiosos, sacerdotes. Entonces, ¿para qué mencionar a Hans Kuhn, ¿no? Ser cristiano, que realmente llevó a unos límites increíbles, ¿no?, la reflexión teológica. Ahí entendí, ¿no?, ya fue una transformación completa, porque no solamente es leer la Biblia, sino la Biblia se interpreta, ¿no?, desde la cultura, desde la filosofía, desde la sociología, desde la semiótica, y bueno, y esto dialoga bastante bien, ¿no?, con la crítica literaria, aunque hay diferencia, porque la Biblia es un libro sagrado y no se lo puede analizar como un texto, no se lo puede analizar como una novela, sino tiene otro uso social. Por lo tanto, eso determina la forma como la interpretamos. Después publiqué ya, Mientras dure la vida, episodios que fue una reflexión
del mismo modo de mi vida en Europa, mi caminata también por América Latina, y de la memoria, que siempre se intenta recobrar, y para eso es importante, yo pienso, la literatura. Después escribí Vestigios de montañas, un viaje, y aquí cuando digo la historia de una familia aymara, no me refiero a la historia así como se entiende actualmente, ¿no? No tenemos nosotros en español para diferenciar, ¿no? Historia de meras historias de la vida cotidiana y la gran historia, ¿no? Historia de Chile, por ejemplo, que es otro artificio, ¿verdad? Que es sobre todo la historia de los gobernantes, ¿no? Y de cierta élite política, letrada. Bueno, Gabriel Salazar sí está escribiendo historia social de Chile, que es muy diferente, ¿no? A la historia oficial que hemos aprendido en la década del 80 en el liceo. Pero bueno, entonces, y aquí aparece una foto que fue muy... Hay personas que no leyeron el libro, sin embargo, se animan a criticarlo. Pienso en una persona, y claro, criticó esta foto porque dijo, no, eso no es Chile, no, eso es Bolivia. Claro, tiene razón, pues. En ningún momento aquí dice que esto es Chile. Sin embargo, es un grupo de personas, de aymaras, en una iglesia evangélica en Bolivia. Y esta foto lo rescaté porque en este libro hablo de mi padre. Incluso hay un capítulo que se llama Mi Padre. Y hablo de mi padre. Y él anduvo mucho en Bolivia, predicando el evangelio y visitando bastantes comunidades aymaras. Como él hablaba el aymara, era su idioma materno el aymara, más bien aprendió a los 8 años, comenzó a aprender el español en Arica, trabajando en muchos lugares para un negocio de asiáticos donde fue explotado y donde no le daban de comer. No me estoy quejando, estoy describiendo nomás cómo fueron las cosas. Y también trabajó en el Hotel Pacífico, que ya se destruyó, ¿no? Normalmente en las fotos queda. Por eso que aquí también hay una foto de Hotel El Pacífico, que pueden ver. Y estas fotos yo lo rescaté del archivo de mi papá. Él guardaba fotos. Y esta foto él tenía de uno de sus viajes como pastor evangélico a Bolivia. Él tenía de recuerdo esas fotos. De aquí menciono que él viajó a Bolivia en este capítulo que se titula Mi Padre. Él viajó a Bolivia y menciono aquello. Y es por eso que esta foto está aquí, ¿no? Lo puse ahí como una evidencia de esta historia que es también ficción. Yo lo considero una novela, aunque se puede discutir, ¿no? Interminablemente, ¿no? Sobre los géneros. No creo mucho en los géneros, de hecho, creo más bien que mi literatura es híbrida, combina un registro poético, crónicas, a veces un registro más ensayístico, fotografías. Y bueno, menciono este detalle porque algunos están cuestionando este libro como si fuera un libro de historia. Y no es un libro de historia, sí, es la historia personal, es la historia de mi familia. Y cuestionan también esa foto, claro, esa foto es de Bolivia. Por eso lo mencionaba. Entonces ya eso queda claro, ¿no? Que es una obra literaria, no es una obra de historia. No es una obra de historia, es una obra literaria, es una novela. Eso hay que aclararlo porque, bueno, eh, siempre es bueno, ¿no? Es recomendable, lo digo modestamente, leer antes de criticar, ¿no? Leer un libro antes de criticarlo. Bueno, como ya el tiempo se me está venciendo y no quiero hacer esto muy largo, escribí 2 libros, 2 tomos sobre teología pentecostal popular. No tengo el primero, porque el primero ya no tengo, ya está distribuido, es muy antiguo, pero me está quedando de esto, teología pentecostal popular, la fe en comunidades periurbanas y andinas. Este libro es una sistematización de mi participación por 10 años o más de 10 años en comunidades pentecostales, en Arica, en Chile, en Bolivia, en Perú, también en Guatemala hasta cierto punto, pero sobre todo en Bolivia, en Chile, en diferentes comunidades, y sistematizo la teología pentecostal. La teología es muy parecido a la literatura, o sea, no solamente porque se usa el lenguaje, sino porque se habla de Dios. Y al hablar de Dios hay que usar bastantes metáforas, analogías, símiles. Es como hacer poesía. Yo digo directamente, hacer teología es como escribir un poema. Incluso Gustavo Gutiérrez, renombrado teólogo de la liberación peruano,
em, habla de la teología como una carta de amor a Dios. Y la carta, Pablo de Tarso, en la Biblia, usaba la carta como un género para referirse a las comunidades. En fin, la teología y la literatura dialogan perfectamente. Por eso no es casualidad que haya pasado de la literatura a la teología. Y la teología, tanto la literatura, la carrera de literatura como la carrera de teología, es 100%, al menos como yo lo aprendí, porque también hay teología en la danza, hay teología en los ritos, hay teología, bueno, uno puede encontrar teología en todas partes, así como encuentra en la poesía en todas partes, igual la teología se encuentra en todas partes. Hay teología en base a gestos, teología en base al cuerpo, teología en la danza, pero la teología que yo aprendí al estilo occidental es 100% leer y escribir, leer muchísimo y escribir muchísimo, y también filosofía. Bueno, la formación, el doctorado fue más filosófico, relacionado con la teología. Nunca me he encasillado en una sola disciplina, me gusta combinar, transitar, ser un nómada de varias disciplinas. En mi vida he leído en todas las áreas, creo que muchos de ustedes también lo hacen, es interesante leer de todo, antropología, sociología, eh, psicología, especialmente psicoanálisis, Lacan, Jung, Freud, me apasiona mucho. Y por supuesto la antropología para comprender la cosmovisión andina, Javier Albó, Alison Spedding, eh, Joseph Esterman, en fin, tantos libros que uno puede encontrar para comprender la cosmovisión andina. Entonces, la relación íntima con el lenguaje es toda mi vida los libros, y yo creo que muchos de ustedes también lo hacen, ¿no? Aquí estoy compartiendo modestamente desde un colega suyo, desde un estudiante suyo también, si se quiere, un profesor suyo, bueno, uno es estudiante siempre se aprende, como se dice, también uno siempre está enseñando. Yo creo que, como dice Paulo Freire, la educación es un proceso de enseñanza y a la vez de aprendizaje, ¿no? Nunca solamente alguien enseña, nunca solamente alguien aprende, siempre se aprende y se enseña al mismo tiempo. Entonces, dirigiéndome a ustedes, bueno, me imagino que muchos de ustedes también, ¿no? Tienen esta relación íntima con el lenguaje. Yo he querido contar un poquito mi testimonio. Tenía otros apuntes sobre mi madre también. Mi madre no aprendió a leer y a escribir, o estuvo en ese proceso. Eh, Sin embargo, fue una mujer que amaba la vida profundamente, una mujer segura de sí misma y con el constante deseo de autosuperarse, con el constante deseo de valerse por sí sola. Por eso que se internó a trabajar en varios trabajos y también en el Valle de Azapa como temporera, y siempre lo menciono, porque es un orgullo ser hijo de una persona así, ¿no? Una temporera, una mujer humilde de los barrios populares de Arica, de Chile. Y también mi padre, quien fue pastor evangélico y también pastor de alpacas y llamas en su niñez, empleado en Arica, quien aprendió el castellano a los 8 años y hablaba la lengua materna, el aymara. Por eso, bueno, tengo claro mis orígenes y por eso es que tengo este apego, esta decidida participación con las comunidades aymaras y con la literatura también que escriben escritores que se consideran aymaras, porque la identidad no es obligación, la identidad es una opción política, por decirlo, pero política entendido en término amplio, no de partidos políticos solamente. Bueno, es lo que he podido compartir en esta oportunidad, agradecerle su atención, y bueno, hay que seguir con la literatura y ya estamos trabajando, Dios mediante, y los Achachilanaca, Huichanaca, mediante, nuestros ancestros y ancestras, si lo permiten, vamos a poder sacar una cuarta obra literaria. Pero eso será, bueno, en su momento estaríamos comunicando también con el apoyo de la editorial, Palabra Comprometida Ediciones. Muchísimas gracias y bueno, Giselle,
Le entrego la palabra, muy amable. Juan Jacobo, muchísimas gracias por tu aporte, por tu historia, por lo que has querido compartir con el público. De verdad que es muy fructífero todo el caminar que has hecho y el aporte desde la literatura o desde los ensayos académicos. Bueno, hemos tenido una dificultad con la transmisión en Facebook, pero más adelante vamos a subir el aporte desde acá, desde YouTube. Y bueno, muchísimas gracias. Quedan invitados e invitadas para el segundo diálogo. Ese sí va a ser un diálogo con escritoras de Arica y Parinacota. Van a estar conversando con Juan Jacobo Tancara. El tema, el diálogo es literatura urbana aymara hacia nuevos sujetos de identidad. Participará José Maldonado Segovia, un escritor de Arica y Parinacota. Estará también la profesora y escritora Fidelia Martínez Suárez. Nos acompañará el profesor y escritor Roberto Flores Salgado. Y por supuesto va a estar Juan Jacobo Tancara, como ustedes lo vieron, filósofo y escritor. La actividad va a ser el sábado 7 de mayo y a esta misma hora, 19:30 hora de Chile, en el Facebook en vivo y en YouTube de Palabra Comprometida Ediciones. Así que Juan Jacobo, muchísimas gracias. Me gustaría tal vez algunas últimas palabras para la gente que nos escucha. Bueno, agradecer la atención, agradecer el tiempo y me he sentido muy bien poder exponer un poquito y compartir mi testimonio en relación a esta relación íntima con el lenguaje. Muchísimas gracias, un abrazo fraterno, sororal, que les vaya muy bien. Palabra Comprometida Ediciones. Palabra Comprometida Ediciones.